es Jonathan Poveda Herrera y esto es Más como Jesús, espacio donde juntos aprenderemos a cómo serlo. El día de hoy creo que me emociona mucho porque vamos a estar hablando sobre una vida con propósito y es que no lo estoy haciendo solo. Hoy me encuentro con una amiga, Vale Gómez o Valeria Gómez, Vale Go, como le solemos decir. Vale y yo estudiamos en el mismo cole y desde ahí hemos servido juntos, hemos tenido bastantes actividades ahí que hemos hecho juntos y me gustaría de una forma introducir a Vales que Vales de manera indirecta y de forma directa también es una chica que me ha impulsado a mí a servir a Dios y a involucrarme más en un tema de misiones. Y es aquí donde vamos a comenzar. Vale, presentate. Hola, bueno, no sé cómo introducirme después de eso, gracias por las palabras amables, pero sí estoy emocionada de unirme hoy a el podcast y contarles un poco de lo que Dios me ha permitido vivir. Buenísimo, vale. Me gustaría comenzar leyendo Hechos 11, 25 al 27, y es que narra una de las imágenes más bonitas para mí de la Biblia, y es que dice, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y es que, para introducir un poco a Vale de hecho hace unos años hizo The World Race, para los que no saben es un viaje misionero de 7 años, 7 meses. 7 meses, perdón, sí. Y es aquí donde yo te quería preguntar, Vale, para una vida con propósito, Vale, ¿cómo uno sabe que Dios lo está llamando a algo como eso? Dios lo está llamando a las misiones, por ejemplo. Bueno, mucha gente me pregunta como de mi experiencia en Ujú. misiones y así, y siempre me dicen como, ay, qué cargas, que yo no tengo ese llamado. Y yo lo primero que digo es, yo pensaba que yo tampoco. ¿Ok? Antes yo nunca pensaba en las misiones, no me interesaba ni me imaginaba siendo misionera. Pero cuando Dios habla, Él habla y punto. Ujú. Entonces, Él empezó a poner en mi corazón específicamente este programa y desde ahí empezó a poner como diferentes países y necesidades alrededor del mundo. Y es una larga historia, pero en corto, di nada más, empecé a caminar en obediencia y ahora soy súper apasionada por las misiones. No sé qué viene para mi vida a largo plazo, si es algo que va a ser a largo plazo o no, pero intento siempre buscar las maneras de apoyar a lo que Dios está haciendo tanto en Costa Rica como en otras partes del mundo y me apasiona muchísimo el corazón de Dios por las naciones. Qué bueno, Vale, gracias por compartirlo. Creo que una clave de una vida con propósito es entender que todos somos invitados a seguir a Cristo y de ahí somos obviamente invitados a seguirle a Él. A mí me gusta siempre decir que no hace sentido querer vivir una eternidad con Jesús allá en el cielo y no querer servirle aquí. Es como no tiene congruencia, ¿verdad? No tiene sentido querer vivir una eternidad allá arriba en el cielo y no querer seguir a Jesús aquí cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Sí. Te quería preguntar, Vale, ¿cómo puedo comenzar? ¿Cómo puedo comenzar? Imagínate que soy alguien que uy, de repente siente ese llamado de Dios, no sé a qué, no sé por dónde empezar, no sé qué es, pero sé que Dios me está incomodando. Uh-huh. Yo diría que lo primero es aprender a escuchar a Dios. Uh -huh. Un ejemplo que una vez escuché y me gusta decir es que, digamos, si la mamá de Jona, si tu mamá Ajá. me llama hoy por teléfono y yo contesto y escucho la voz de ella, yo voy a preguntar con quién hablo. Uh -huh. La he conocido, he hablado con ella, pero no voy a reconocer la voz de Claro, ella, ¿verdad? Pero si mi mamá me llama hoy, con solo que diga hola, con solo que respire, yo voy a saber que es mami, claro, porque la conozco, sí. ¿verdad? Entonces yo siento que es igual con Dios, no podemos reconocer una voz que no escuchamos, que no conocemos, Uh -huh. ¿verdad? Entonces, mucho de saber cómo seguir a Dios es aprender a escucharlo, aprender a tener tiempo con Él, en intimidad, en oración, en leyendo la Biblia, estando en comunidad con otras personas cristianas, y todo eso hace que sea más fácil reconocer cuándo es la voz de Dios y reconocer más bien cuándo son pensamientos propios de uno y así, porque sin eso es muy difícil poder Claro. discernir bien cuando Dios me está llamando a algo o cuando no, ¿verdad? Y segundo, yo diría que ya una vez que uno como que va mejorando eso, Uh -huh. requiere práctica, ¿verdad? Aprender a escuchar a Dios, es empezar a caminar en obediencia. Yo creo que cuando se trata de llamados de Dios, a veces le ponemos demasiada presión. Claro. Yo siento que a veces como cristianos, y creo que todos hemos sido culpables de esto, somos demasiado pasivos en obedecer Uh -huh. las indicaciones que ya Dios nos ha dado.
Entonces nosotros queremos como que Dios se aparezca con fuego y nubes y carteles en el cielo diciendo, Jona, tenés que hacer esto. Así a lo Y Moisés, a que lo se prende la Moisés. zarza. Y... Y exacto, o sea, lo hizo con Moisés, lo ha hecho con otras personas, Sí. pero no siempre tiene que ser así, ¿verdad? Ujú. Entonces ya tenemos muchas indicaciones en las escrituras, muchas indicaciones en diferentes maneras que Dios nos habla, pero ponemos demasiada presión en que si Claro. no viene esta y esta y esta confirmación, no. Es más, a veces Dios nos confirma cosas y uno dice, no, Señor, otra señal, ¿verdad? Claro. Somos súper necios. Entonces yo siento que hay que quitar un poco esa presión de que hay que tener como demasiada certeza y nada más ir caminando en obediencia. Ujú. Cuando, por ejemplo, Abraham, Dios le pide algo súper difícil, ¿verdad? Con su hijo, entregarle a su hijo. Abraham no sabía, no veía toda la historia, todo lo que iba a pasar en el momento. Él tenía demasiadas dudas, pero él empezó a caminar Ujú. en fe y luego Dios le fue revelando exactamente cuál era su plan, ¿verdad? Y cómo era un plan bueno y no de dolor. Yo siento que es igual con nosotros. Con la poca información que ya sepamos, hay que estar caminando en obediencia. Ujú. Y Dios se nos va a ir interponiendo en el camino y va a ir afirmando nuestros pasos. Qué bueno. Incluso uno de mis salmos favoritos, Salmo 37, habla de eso, como que Dios afirma los pasos del hombre cuando le agrada su manera de vivir. No dice que Él le mueve el pie y el otro y no lo deja irse de un lado al otro. Insisto, Él lo puede hacer, pero es como podemos empezar a caminar y cuando Ujú. estamos viviendo de manera que le agrada a Él, Él va a afirmar nuestros pasos, ¿verdad? Entonces yo siempre pienso en eso, como quitémosle un poco de la presión de que tenemos que escuchar a Dios de maneras demasiado locas y empecemos a caminar en lo que ya Dios nos ha Qué dado. bueno. Y de ahí van a venir más indicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, esta experiencia que tuve con World Race, ¿cómo conocí a ellos en un campamento, sirviendo en un campamento en Costa Rica? Si yo no me hubiera movido y hubiera empezado a obedecer por Claro. medio de servir en ese campamento en Costa Rica, ni siquiera hubiera encontrado ese programa. Y cosas así, ¿verdad? Es como, movámonos, enfoquémonos en Dios y el resto de cosas van a ir apareciendo y vamos a ir obedeciendo paso a paso, pero no Qué como bueno. detenernos y quedarnos así como congelados hasta tener como toda la imagen completa y no tener Ujú. dudas y así, no. Qué bueno. Yo creo que no está mal dudar, no está mal, es parte del ser humano que a veces que sentimos temor o de repente uno se cuestiona. De hecho, me recuerdo la gran comisión que dice Mateo 28, 16, 20. Dice que los 11 discípulos fueron a la Galilea y a la montaña que Jesús les había indicado. Pero dice, cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos dudaban. Uh-huh. Y yo siento que muchas veces de repente uno sabe que Dios está llamando a hacer X cosa y uno duda, ¿verdad? Sí. Pero es aquí donde empieza la confirmación, ¿verdad? Y de hecho, vea qué bonito lo que dice después. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Como que poco a poco les fue, ok, ya, como que al principio, ¿será que es Jesús, verdad? Recordemos que aquí él había muerto, ¿verdad? Ya Jesús venía o sea, muchos lo vieron crucificados y dice, no, pero él murió, ¿verdad? ¿Qué hace aquí, verdad? Uh-huh. Y después dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esto a mí me vuela la cabeza. Un día de estos veía un reel que hablaba sobre a las personas no alcanzados de las Amazonas y mostraban todo el mapa de las Amazonas y todos los países y decían, ven acá este río, en este río hay un montón de personas no alcanzadas. Y yo decía, uy, Dios va a volver algún día y ellos tienen que saber, ¿verdad? Entonces yo decía, cuando decía todas las naciones es como, vayan literalmente a todo lado. Y eso siempre me ha llamado mucho la atención. Yo siempre pensaba, esto me da mucha vergüenza decirlo, yo siempre pensaba que un misionero, esto era hace años cuando de repente no tenía tanta educación y yo pensaba que un misionero era el típico chancletú que no tenía plata, que andaba así por un desierto. Y yo también. y que de vez en cuando el Espíritu Santo le hablaba y sanaba a alguien, no sé, tenía como esa muy romantizada esa idea de alguna forma y también pensaba que era solo como para gente muy santa, casi como María Teresa de Calcuta. Entonces usted me decía misionero y yo me imaginaba una monjita así como toda perfecta y no sé, ¿verdad? Entonces creo que también es muy importante entender para los que nos están escuchando que para servir a Jesús, o sea, creo que se ocupa actitud, se ocupa disposición y se ocupa de lanzarse al agua. Ajá. No sé qué opinas. Sí, estoy totalmente de acuerdo y es eso, como obedecer a pesar de las dudas. Porque sí me encanta ese pasaje de la Gran Comisión. Uno siempre se enfoca en el mandato como tal, de vayan y hagan discípulos, todo bien, pero me encanta lo que decía, es que unos versículos antes dice, sus discípulos, los que caminaron con él durante todo su ministerio, dudaron. O sea, ellos mismos como, si ellos dudaban, ¿cómo nosotros no íbamos a dudar, verdad? Pero aún así, Dios igual les da, bueno, en este caso Jesús les da un mandato igual.
Es como Jesús no nos descalifica por nuestras dudas, pero uno muchas veces sí, como tengo dudas, entonces mejor me quedo congelado y no hago nada. Y creo que es igual con el pasaje que antes leías de Hechos. En Antioquía, el contexto de ese pasaje es que acaban de matar a Esteban, uno de los discípulos, y es el primer mártir, era la primera persona que mataban por causa del evangelio. Claro. Entonces había mucho miedo, había mucha persecución y ellos empiezan a huir a diferentes partes, algunos llegan a Antioquía y yo tuve el privilegio de visitar Antioquía moderna hace un tiempo y uno en las montañas todavía puede ver como las cuevas entre las piedras donde los cristianos huían y se escondían de la persecución. Pude entrar por una de las cuevas, es una cosa loquísima. Entonces pensar como el miedo en el que vivían, pero aunque tenían miedo, aunque tenían dudas, aunque estaban confundidos porque Jesús les dijo que obedecieran, pero ahora los están matando por obedecer, ellos igual iban enseñando de Jesús y se armó una iglesia hermosa y fue como un movimiento misionero porque eran las primeras veces que estaban llevando el evangelio fuera de Jerusalén y lo hicieron a pesar de las dudas, a pesar del miedo. Muchos de nuestros miedos son válidos, pero no nos cuestan la vida. A ellos sí les costaba la vida. Sí. Y ellos igual iban y lo estaban haciendo a pesar del miedo, a pesar de las dudas. Entonces yo creo que es un excelente ejemplo porque fue tan claro lo que ellos hacían que por primera vez la gente los veía a ellos y veía a Cristo. Decían, ustedes son cristianos, se parecen a Cristo. Es correcto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, a pesar de las dudas y a pesar del miedo, movernos y que Dios brille por medio de nosotros? Y también es como una mejor manera de mostrar que, o de entender la gracia de Dios, como no se trata de que seamos muy buenos y si esperamos a estar full capacitados, full súper expertos, súper de todo, es como nunca nos vamos a ir, nunca nos vamos a mover en lo que sea que Dios nos está llamando. Entonces, movámonos a pesar de las dudas y a pesar del miedo, ¿verdad? Obviamente, muy fácil decirlo, pero es así como hay que actuar. Claro, yo creo que es importante estos espacios, no solo más como Jesús, sino espacios en donde podemos hablar libremente de Jesús, porque creo que hay gente que definitivamente no lo puede hacer. Creo que todos sabemos que hay lugares en este planeta en los que usted no puede decir soy cristiano y hablar libremente, definitivamente eso no se puede. Creo que es muy importante disfrutar de estos momentos. Un día hablaba con un amigo, de hecho, le decía, Jona, ¿qué pasaría si ahorita por ley dicen ustedes no se pueden reunir en las iglesias y las cierran aquí en Occidente, que lleguen y digan, ya usted no, ¿qué pasaría, verdad? Y yo siempre he hablado sobre eso, ¿dónde está ahorita mi fe, verdad? ¿Dónde están esos cimientos, verdad? ¿Qué estoy haciendo para que si en algún momento alguien dice, bueno, se cierra todo, eso no afecte, verdad? Y creo que algo muy bonito es que vos lo mencionabas, desde épocas, desde la Biblia y hasta la actualidad, hay muchas personas que están siendo perseguidas por el evangelio. Y creo que nosotros muchas veces, por lo menos yo en su momento, no he aprovechado esta libertad de poder decir soy cristiano y no sé. Sí, yo pienso igual. Y uno sabe esto en teoría, ¿verdad? Uno ha escuchado estas historias. Una vez pude estar en una parte del mundo bastante no alcanzada y fue loco porque fue como ver estas cosas que siempre he escuchado, pero verlas en realidad ya no eran solo historias, eran personas que conozco, personas que estoy viendo cara a cara. Una vez estaba hablando con un señor cristiano en un país bastante cerrado al evangelio, y él me contaba lo difícil que ha sido para él ser cristiano, toda la persecución, todos los trabajos que ha perdido, muchísimas cosas. Y yo decía, wow, y yo no tengo nada de eso, ¿verdad? Entonces yo por curiosidad le pregunté como si usted pudiera vivir en un país cristiano, ¿qué le gustaría hacer? ¿Qué libertad le gustaría tener? Me dijo, si yo viviera en un país cristiano, igual me iría a un país no alcanzado a hablar de Dios. Y yo ahí, ¿verdad? Puf, me pegó muchísimo porque la fe que viven las personas en lugares perseguidos y así es demasiado fuerte. Están muy bien cimentados, ellos saben, entienden el costo, entienden que la fe les puede costar todo, pero ellos no viven por la vida terrenal, ellos viven por la vida eterna, ¿verdad? No importa si en la vida terrenal van a pasar por dificultades, ellos viven por la vida eterna. Y yo creo que de este lado del mundo nos falta un poco tener ese foco, como que queremos que la vida cristiana signifique cómo puedo hacer que mi vida terrenal sea mejor. Y de muchas maneras sí va a ser mejor, pero no se trata de eso, ¿verdad? Es como cómo podemos vivir para la vida eterna y las cosas eternas en vez de enfocarnos demasiado como en el hoy y en nosotros mismos. Y sí, la verdad me pegó muchísimo a estar con personas que sí viven esa realidad y ver su fe y lo fuertes que son, de verdad, pega muchísimo. Creo que acabas de tocar un tema
que yo voy a dejar para el final, pero ya que lo tocaste, Ajá. sentido de eternidad, Ajá. entender de que todo lo que pasamos aquí, a mí me gusta decir que es como el kinder, es como apenas Mm, el pre-kinder, ni siquiera el sí, kinder de lo que vamos a vivir en la eternidad, ¿verdad? Con Jesús. Y sí. yo creo que hay que aprovecharlo, hay que aprovechar que todo lo que pasamos aquí. Me gustaría decir que yo siempre he pensado, si Dios ahorita nos revelara, si ahorita bajara a Dios, ¿verdad? Y se prende ese arbolito, ¿no? Que están por aquí y dijera, Jona, usted va a hacer esto, 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 esto y lo otro, y nos contara como todo el propósito, es como Ujú, que o no nos lo creeríamos, o diríamos, uy, no, eso no. Y creo que por eso está esa magia en la que Jesús o el Espíritu Santo nos va revelando poco a poco lo que tenemos que hacer. Y creo que también ujú, por medio de paso, si vos no hubieras ido a ese campamento, no vas a World Race y después no vas avanzando. Es como que Dios poco a poco no solo nos va revelando poco a poco, sino que nos va trabajando nuestra obediencia, ujú. va fortaleciendo nuestra relación con Dios. Entonces creo que también es importante para aquellos que están como sintiéndose llamado a Dios, disfruten del proceso. Sí, van a haber Ujú. momentos muy complicados, van a haber momentos de mucha alegría, estoy seguro, porque servir a Dios no es algo que te va a traer tristeza, creo que es algo que te trae mucha alegría y es como ese Ujú, sentido de realización que estoy haciéndolo para lo que mi creador me creó, por decirlo. ujú. Pero vale, te quiero preguntar, ¿alguna vez has experimentado como algún obstáculo a ser obediente al llamado de misiones? Algo que nos puedas Sí, compartir. bueno, creo que al principio, la primera vez que Dios me llamó, el principal fue el dinero. Y yo creo Claro, que muchos de este lado nos podríamos identificar, ¿verdad? Uno está acostumbrado a que tal vez sean los gringos los que vienen a los países de uno, a hacer cositas, demás, tienen el dinero para hacerlo. Pero uno pensar que como latino puede ir a las naciones no es muy común, ¿verdad? claro. Entonces, ocupaba muchísimo dinero para hacer el viaje que sentía que Dios me estaba llamando. Y entonces fue el primer límite, porque yo decía, uno, ¿por qué yo? Dos, ¿cómo me consigo este dinero? Era un Claro. momento en que mi familia jamás podría pagar todo lo que se requería. Y yo había escuchado historias de personas que nada más recaudaban fondos y se iban, pero yo decía, no, o sea, esto es imposible para mí. En serio se sentía como un gigante tan grande. Eh, y unos meses después ya tenía todo el dinero y casi nada vino de mi familia, de mi, digamos, como de mi casa, Ujú. porque no teníamos mucho Sí, dinero de te por puedo sí, entender. pero todo vino, o sea, en serio fueron donaciones de los lugares más inesperados, de las personas más inesperadas, que estaban actuando en obediencia y que se estaban uniendo Ujú. a esta hora, porque al final no era como Valeria hacer este viaje, sino como todo lo que se está haciendo en estos Por países y podemos supuesto. participar de una manera u otra, ¿verdad? Entonces, ese fue un gigante y es interesante porque vi a Dios proveer demasiado de manera financiera en ese caso. Y desde eso a veces aún dudo un montón. A veces cuando ocupo necesidades, tengo necesidades físicas y ocupo dinero, yo digo, no, es que no me alcanza esto y lo otro. Y es loco como uno a veces ve la gracia de Dios y aún así Claro. sigue dudando, ¿verdad? Pero siempre es como un recordatorio para mí de Dios me cuida, él es mi papá y Él va a proveer. Y donde Él invita, Él paga, ¿verdad? Qué bueno. Eh, y sí, otros limitantes eran más como miedos que tenían desde algunos más grandes, digamos, yo tenía demasiado miedo de que un desastre natural iba a pasar en Costa Rica y toda mi familia se iba a morir y suena como, no sé, suena vacilón, pero en serio, Sí, yo sí. tenía demasiado miedo de que eso pasara mientras yo estaba del otro lado del mundo. Eh, o limitantes también de que la gente no siempre va a entender lo que uno está haciendo, ¿verdad? En especial si no conocen a Cristo. Claro. Yo tenía muchísimas dudas, sí, desde empezar, desde porque yo, Señor, pero de ahí decidí caminar a pesar de las dudas y Dios se encargó de Qué bueno. absolutamente todo. Ujú, Yo creo que dos preguntas, y de hecho me reunía con unos amigos que son misioneros, y yo les decía, ¿cómo le puedo pedir dinero a la gente para que me apoye? ujú, Y esa era mi pregunta. Y ellos me la cambiaron totalmente. Me volcaron la pregunta. Yo decía, ma, yo no me voy a poder responder, yo estoy seguro, porque yo ajá, estaba súper cerrado al tema de misiones. Y ajá, ellos me dijeron, es que ellos no le están dando dinero a Jona, le están ajá, dando dinero a Dios ajá, para patrocinar de alguna manera, o para, no para patrocinar, no, para ser socios de esa actividad sí, que Dios está. Y eso a mí me volcó, porque decía, es cierto, no me están dando, no, esto es para Dios, esto no es para ujú, que Jona voy a ponerlo muy simple, esto no es para que Jona vaya de paseo a tal lado, no, esto es para que exacto, Jona vaya a hacer la misión de Dios. Y ajá, eso me volcó demasiado. Y lo otro que me lo dijo un amigo, me dice, Jona, para servir a Dios, el dinero no es un problema. O sea, sí,
Que son unos cuantos miles de dólares para Dios. Me explico, para uno suena como algo muy grande, pero Dios es el dueño de todo. Y yo sé lo que es estar en ese momento y se siente demasiado imposible, pero en serio Dios. Y yo creo que también cuando uno está del otro lado, cuando Dios le permite a uno poder apoyar financieramente, también uno aprende mucho porque hay como que hacer ese cambio de cultura, cambio de lentes, de no le estoy dando dinero a alguien, les estoy apoyando la obra de Dios. Es correcto. Y eso se puede ver de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, a mí sí me pasó que tenía el honor de apoyar de diferentes maneras financieras a algunos misioneros, pero yo sentía que era así más como le estoy dando dinero a esta persona. Y realmente no me estaba involucrando con nada más, casi no leía como las cartas de noticias que mandaban, casi no averiguaba nada del país u obra que estaban haciendo. Y también aprendí mucho de Dios como de hacerlo de una mejor manera, digamos, de involucrarnos en la obra y en lo que Él está haciendo de diferentes maneras, como a Dios le apasionan las naciones, a Dios le apasionan las misiones, y entre más tiempo pasemos con Él, se nos debería pegar también, ¿verdad? Nos debería empezar a interesar eso. No significa que todos vamos a ir a las naciones, eso está bien, pero como desde donde estamos podemos tener el corazón de dar y tener el entendimiento de que es para lo que Dios está haciendo. Y ayuda mucho saber las historias específicas. Si conocen a algún misionero, pregúntenle en qué está haciendo, cómo es el ambiente allá, cuáles son las dificultades, como involucrarnos, orar demasiado fervientemente por ellos y sí, apoyarlos de las maneras que podamos, en serio involucrarnos en lo que Dios está haciendo, porque Él no nos necesita, eso es importante, Él no nos necesita, Él puede hacer todo solo, pero a Él le encanta poder usarnos y que nos podamos unir con Él, ¿verdad? Entonces, qué privilegio, o sea, que el dueño de todo quiera usarnos a nosotros es como un privilegio muy grande. Entonces, tener el corazón de hacerlo y la disposición de hacerlo en las maneras en que podamos. Buenísimo. Con esto que Vale nos comparte, quiero hacerle una invitación a usted que está escuchando este podcast y lo está viendo. Si de alguna manera usted está en posición económica y siente el llamado de Dios a patrocinar a algún misionero, no dude. Como me lo explicaba a mí, esos amigos misioneros me decían, bueno, de repente usted está en una posición en la que usted no puede ir físicamente al lugar, pero al usted involucrarse monetariamente, usted también está yendo de alguna manera indirectamente, y creo que eso es también muy importante. Como Vale dice, no es solo sí, tome el dinero y bueno, muchas gracias, sino también es involucrarse. Hemos hablado en podcasts anteriores sobre el diezmo, por ejemplo, o sobre esas ofrendas que le damos a Dios. Y no solo darlo por darlo, creo que darlo con alegría, ¿verdad? Es involucrarse, ser intencional. Y con esto me gustaría como ir cerrando, Vale, y te quiero preguntar, ¿cómo, vamos a ver, por aquí está una pregunta, ¿cómo me puedo empezar a involucrar? Ya sabemos que podemos involucrarnos monetariamente, pero ¿hay algo más que nosotros podemos hacer? Todo vuelve a la oración, lo que decía antes. Yo creo que la oración y entender el poder de la oración. Yo llevo muchos años siendo cristiana y siempre he sabido que la oración es importante, pero en especial este año, Dios me ha enseñado tanto de las maneras en las que yo menospreciaba la oración, como muchas cosas yo decía como, ay, es una frase muy común, es que lo único que me queda es orar. No, es que no tengo las posibilidades para hacer esto, no tengo el poder para hacer lo otro, pero de ahí solo puedo orar. Es como solo orar, ¿verdad? Sí. Como si no fuera lo más grande y las maneras en las que Dios se puede mover por medio de la oración. He aprendido mucho sobre un movimiento de casas de oración que está pasando a través del mundo, en especial en países no alcanzados, que es como una manera en la que se están haciendo las misiones actualmente. Ya no es solo gente haciendo actividades, yendo a hacer, no sé, evangelismo en las calles, así, es gente va y abre una casa de oración en algún lugar donde no está el evangelio y nada más van y oran y oran y oran. Y tengo demasiados testimonios de lo que Dios ha hecho por medio de nada más la oración en lugares así. No están haciendo ninguna actividad, no que las actividades estén mal, pero no son el foco principal, ¿verdad? Y solo por medio de la oración, Dios está abriendo puertas que por años ni parecían existir, ¿verdad? Entonces es un ejemplo de que la oración es muy importante y tenemos que empezar a orar. Entonces, incluso hay una oración honesta que yo he hecho con algunos temas que es como, Señor, la verdad este tema no me interesa, pero yo sé que tengo que orar al respecto, como ayúdeme a que me interese, ¿verdad? Sí. A veces hay injusticias pasando en el mundo y es rudo porque no me duelen, me explico. Entonces yo creo que es una oración honesta que podemos hacer, Señor, ni siquiera me interesan las misiones, nunca pienso en la gente que no ha sido alcanzada, como ayúdame a que alineemos nuestros corazones, porque lo que decía antes, como
cuando uno pasa mucho tiempo con Dios, las cosas se deberían pegar. El clásico, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, entre más tiempo pasamos en oración y en intimidad con Dios, más el corazón de Él se va como pegando al nuestro y se alinean. Y de ahí es donde nos podemos involucrar mejor. Entonces yo a veces me encuentro orando por países o personas que yo dije, ¿sabe dónde salió eso, verdad? No salió de mí y es nada más Dios. Y yo creo que de esa manera nos podemos involucrar fácilmente. O sea, van a ver cómo va a cambiar la pasión con la que ven a personas haciendo misiones, a personas en general obedeciendo a Dios de otras maneras. Y también por medio de eso Dios les puede dar como indicaciones de qué cosas específicas hacer, ¿verdad? Si es apoyar económicamente, con cuánto, a quiénes, o también cosas más pequeñas, palabras de ánimo para personas, o acostumbrar a hacer esas cosas aquí. Claro. Algo que yo siempre digo, en especial si usted sí está interesado en las misiones, es, y lo he escuchado mucho, lo que no se hace acá, no se va a hacer allá. Entonces, si usted está interesado en ir, como empiece a servirle a Dios en el charquito que le ha dado, aunque sea solo en su barrio, aunque sea en su trabajo, pues póngase creativo en maneras de servirle a Dios, ¿verdad? Y son definitivamente maneras en las que nos podemos involucrar y ser obedientes a lo que Dios nos está llamando. Y Dios puede hacer muchísimo con la obediencia y con la intimidad con Él. Gracias, Vale, gracias por compartirlo. Cierro con esto. John Piper en su libro Don't Waste Your Life, no desperdicies tu vida, dice algo que a mí me llama mucho la atención y es: pasamos tanto tiempo preguntándole a Dios cuál es nuestro propósito, cuando Dios nos ha dado nos ha dado tantos dones y tantas cualidades, y ese libre albedrío de hay tantas formas de elegir a Dios, elija una, disfrute el proceso, no se sienta, uy, es que si yo, es que todos están haciendo, yo también tengo que hacer, no, es lo que vos decías, ore, pídele al Espíritu Santo qué es lo que quieres que haga, y haga, como decía Gran Comisión, vayan y hagan. Y finalmente, ¿quieres involucrarte en las misiones? Como dijiste, en tu propio charco. Yo le llamo el metro cuadrado. ¿Cuál es tu metro cuadrado? Tu familia, tu barrio, tus vecinos. Muchas veces queremos ir al otro lado del mundo cuando es nuestro vecino el que necesita conocer a Cristo, ¿verdad? Y yo creo que lo más importante es que manos a la obra, vivamos con sentido de eternidad, entendiendo que lo que va a suceder aquí, los 80 años, los 90 años que vayamos a vivir, es como ese kinder, ¿verdad? Para esa preparación de lo que vamos a disfrutar con Dios. Y no sé ustedes, pero yo quisiera que todos conozcan lo que yo he conocido. Creo que también eso es un gran motivante que motiva a mí, más como eso es lo que yo he experimentado. Quiero que todos lo experimenten. Y creo que eso debe también ser un motivante. Y no sé, Vale, si quieres decir algo para cerrar. Sí, yo también quiero animar a todas las personas cristianas a que piensen como, si no les interesa que otros conozcan a Dios, ¿qué tanto conocen a Dios? Creo que todos hemos estado ahí. A veces somos muy egoístas con nuestra fe, pero si no nos interesa que otros experimenten lo que hemos experimentado, entonces, ¿qué tanto hemos experimentado? Sí. Como si en serio tenemos una experiencia con Cristo, debe transformar nuestras vidas y debe ser tan divina que queremos que otras personas experimenten también. Entonces, si el problema está desde ahí, desde que es que en realidad no me dan ganas de hablarle a otras personas o porque lo tengo que hacer, entonces metámonos más a conocer a Dios. Como, en serio, sí. Si Él ha transformado nuestras vidas, deberíamos querer lo mismo para todo el mundo, amigos, enemigos, familia, quien sea. Entonces, lo dejo ahí. Buenísimo. ¿Qué más puedo decir para cerrar? Que Dios los bendiga mucho. Esto fue Más como Jesús. No olviden compartir este episodio con alguien con algún familiar, con algún amigo. Que Dios los bendiga. Chao. Chao.